Muchas gracias, arquitecto Patricio Donoso. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo se Muchas encuentra usted? gracias. Muchas gracias, Stalin. Un verdadero gusto. Astolfo igual. Agradecido por la invitación, por supuesto. Mil Muy gracias. bien. Hablaremos de la reforma al Código de Trabajo, Patricio, en nuestro país. Al igual que en otros países, han enfrentado desafíos y resistencia. Y trataremos de encontrar cuáles son los motivos de la falta de por qué no prosperan estas propuestas de reformas al Código de Trabajo. Un Código de Trabajo que a la actualidad deberá tener unos 87 años aproximadamente y que, por cierto, no se adecúa a las condiciones, ¿no?, de orden laboral, tecnológico, geopolítico, respecto a cómo son y se establecen las relaciones de desarrollo productivo, en las normativas de las relaciones de trabajo también entre empresarios y trabajadores. Se ha intentado de algunas maneras, desde algunas veredas, propuestas de reformas al código. No han prosperado. Empezaremos analizando entonces, Patricio, dándole la bienvenida. ¿Por qué no prosperan las reformas a este código aquí en el país? ¿Qué cosa está conspirando para que esto no ocurra? Gracias, Stalin. Está equivocado usted cuando dice que tiene aproximadamente 87 años. No es que tiene aproximadamente 87, tiene 87 años. Tiene 86. Es Perfecto. el año de 1938, Stalin. Camino a 100 años. Y resulta ser que ese código de trabajo obsoleto no ha ayudado para nada en la generación de empleo. No ayudó cuando el fenómeno del Niño en el año 98 del siglo pasado. Tampoco ayudó cuando el terremoto de Esmeraldas y Manabí en el 2016. Tampoco ayudó en la pandemia, tampoco en los apagones. Déjeme decirle algo. Ese Pero código de... se ha intentado toda la forma. Ha habido hasta consulta. Yo presenté un proyecto de ley. Claro. Y usted presentó un proyecto integral a nivel de la Asamblea Nacional que ni siquiera se discutió. Así es, el 21 de septiembre del 2021 presentamos un proyecto de nueva normativa laboral y le dije al presidente que lo hagamos en virtud de que yo sí conozco cómo funciona la aprobación de un proyecto de ley. Yo fui legislador 8 años, dos de ellos vicepresidente del Congreso. Yo prefiero decir Congreso porque lo de Asamblea fue una orden del señor Chávez hace muchos Así años. es. Y le dije al presidente, vamos, presentemos el proyecto de una nueva normativa laboral porque el código es obsoleto. Stalin, usted tiene razón. Ni siquiera abrieron la carpeta, no se calificó el proyecto. Y resulta ser que esa asamblea, la que fue cesada, impidió que en el Ecuador se dé lo que se da en todos los países del mundo, y no desde hace recién nomás, por siglos. Se llama debate legislativo. Porque a través del debate legislativo se mejoran los proyectos. Yo no conozco un solo proyecto perfecto, todos son perfectibles. Y la única forma de mejorar el proyecto era que los legisladores que no estaban de acuerdo con el texto, en parte, pues pongan su opinión, plásmalo en un texto y se hubiese aprobado algo mejor. Yo recuerdo que a través del diálogo y del debate, yo logré, por ejemplo, con la ayuda de Erika Poveda, recordará usted, Stalin, la aprobación de la ley a favor de los bomberos y logramos una reforma importante a la ley de minería, dialogando, siendo legisladores de oposición, tanto Erika como yo, de tal manera que así se hacen las cosas. Pero no, decidieron taparse un ojo, quizás los dos, y no calificar el proyecto porque decían que no tenía urgencia. No tenía urgencia. El desempleo es urgente el atacarlo. Y mire usted, Stalin, desde aquel entonces el proyecto sigue ahí y tiene tales barbaridades y me tomo 30 segundos con su venia, Stalin. El proyecto, digamos, no el proyecto, perdón, la ley es tan obsoleta que, por ejemplo, prohíbe trabajar más de 6 horas en subsuelo. Y resulta que todos los centros comerciales del país tienen negocios, almacenes, parqueaderos en el subsuelo. El metro de Quito trabaja en el subsuelo, pero está impedida la empresa, el empresario de trabajar más de 6 horas consecutivas por el tema del aire, pero eso estaba bien hace 87 años, pues no ahora. Por ejemplo, y con esto termino esta parte, el Código del Trabajo establece un recargo del 35% cuando perentoriamente se tiene que reemplazar a una señora que va a dar a luz y tiene pues su tiempo de lactancia, no solamente la madre de familia, el padre de familia también, de acuerdo a la ley.
y resulta que contratar a alguien para que lo reemplace perentoriamente tiene un 35% de recargo. Absurdo de todos los absurdos. Y por supuesto, esto hace que el emprendedor no contrate a esa persona, pues, no contrate más gente, no incorpore nuevos trabajadores a su nómina, de tal manera que eso tiene que ser reformulado. Entre ellos, el tema de la jubilación patronal, que ya vamos a entrar en ese tema, Vamos a entrar. pero quería hacer mención a lo que usted manifestó. Código del trabajo de tantos años, obsoleto como es, tiene que ser reformulado. Correcto. El objetivo de una reforma del Código de Trabajo, en principio, es mejorar las condiciones laborales, garantizar condiciones de trabajo seguras, saludables y justas para los trabajadores. Si este es un objetivo de beneficio y de bienestar para las relaciones laborales o para el trabajador, ¿por qué hay tanta resistencia por parte del movimiento laboral, por parte de los trabajadores, sobre una reforma integral al Código de Trabajo? Porque viven con el discurso del siglo pasado o antepasado. Yo estuve muy atento a lo que pasó el 1 de mayo. Habían letreros que decían, no a las privatizaciones. Stalin, usted que es un Bueno, periodista, ya la Constitución lo prohíbe, ¿no? claro, y usted que es un periodista acucioso, dígame uno, no dos ni tres, solo un proceso de privatización. No existe. Sin embargo, ese es el discurso y esos son los letreros. Sí. Y lo otro, no precarización del trabajo. ¿Qué precarización? Pues, ¿qué precarización? En otras palabras, el discurso antiguo de aquellos antiguos que están en la dirigencia sindical, y lo digo con todo respeto, sin duda, 20, 30 años en la dirigencia sindical, no hay alternancia, no hay alternabilidad. Ellos están defendiendo, y respondo a su inquietud, están defendiendo su metro cuadrado de poder. Y por supuesto, no sueltan ese metro cuadrado de poder, siguen con el discurso de que se quiere precarizar el trabajo. Nada es más precario, Stalin, que no tener empleo. No Esa es existe. la precarización. Y por Lógico. supuesto, se asustan a la palabra flexibilización. Todos los países circundantes al Ecuador han flexibilizado su normativa laboral, menos nosotros. Y es tan absurdo y torpe lo que se hizo en Montecristi, lo digo con frontalidad, que prohibió el trabajo por horas de Stalin. Sí. La Constitución. Y resulta que no, yo trabajé y estudié al mismo tiempo cuando joven Stalin, y Dios mediante no me ha ido tan mal. ¿Y por qué no permitir que una ama de casa, una madre, una vez que despacha a sus hijos a la escuela, colegio, tiene unas pocas horas libres, ¿por qué no permitirle que trabaje? ¿Ha escuchado usted el término ninis? Son los jóvenes que ni Ni estudian, estudian ni trabajan. trabajan. Y resulta que no se les permite estudiar y trabajar, llevar algo de dinero a su familia, hasta para invitarle a su novia al cine, pues por Dios. Bueno, y además, muchos jóvenes que emigran de nuestro país a otros países van a trabajar por horas. Es el Así sistema es, que le da la y, oportunidad de una inclusión laboral. así es, y yo incluyera en su frase algo más dramático. Cruzan el Darién a riesgo de su vida, y resulta que a trabajar por horas, bien lo dice usted, Stalin, y aquí nos hacemos los muy inteligentes y prohibimos el trabajo por horas. Michael Fitzpatrick, embajador, ex embajador de Estados Unidos en el Ecuador, me dijo cuando ministro, oiga ministro, el Ecuador es uno de los únicos 5 países en el mundo, que prohíbe el trabajo por horas. Y claro, en América somos los únicos, yo no sé cómo será en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, dictaduras, no tengo idea cómo funciona, pero es evidente que eso tiene que ser quitada de la Constitución. La prohibición constitucional, repito, del trabajo por horas es una locura. Y algo más, el trabajo por horas, si se lo permite, daría la posibilidad de que millones de informales, el 52% de informales, Correcto. Eso es importante. puedan ser formalizados. Y si Correcto. son formalizados, no solamente que van a tener derecho a la afiliación al Seguro Social. Perfecto. Entonces veamos cuáles son las oportunidades inclusivas de trabajo y qué áreas deben de reformarse para que esto, inclusividad laboral, ocurra. Exacto. La construcción, por ejemplo, en Guayaquil existen esquinas donde están centenares de trabajadores esperando tener acá en la sierra decimos una chamba, ustedes dicen el cachuelo, para poder comer o por lo menos no mal comer ese día. Si les formalizamos a aquellos informales, que son el 52% de la fuerza laboral en el Ecuador, no solamente que les damos posibilidad de acceder a un préstamo hipotecario, quirografario, prendario, tener derecho a un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, sino que empezamos a salvar al IES, pues, con mayor número de aportantes. Vale. Resulta que estos dirigentes sindicales, no todos,
Yo conversé cuando ministro con todos los dirigentes sindicales, y hay muy buenos. Edgar Zarango, por darle un simple ejemplo, un gran dirigente sindical. Pero por supuesto, sí logré yo tener que no exista en mi administración del ministerio por 2 años y medio, no hubo conflictividad laboral, porque hablé con los dirigentes sindicales y les dije a aquellos dirigentes sindicales, por Dios, vamos al trabajo por horas. Y cuando el gobierno puso en la consulta popular del año pasado el trabajo por horas, y yo sí hice campaña por el trabajo por horas, porque es la forma de establecer que aquellos informales sean formalizados. Y además, ya que estamos hablando de temas de la consulta popular y las reformas que hay que hacer, hay que quitar la torpeza de la prohibición del arbitraje internacional. ¿Qué le parecería a usted, Stalin? Y voy a poner un ejemplo futbolístico. ¿Qué le parecería a usted que en el partido Barcelona-Emelec el árbitro sea o del Barcelona o del Emelec? Eso es lo que ocurre. Cancha inclinada. Claro, cancha inclinada. Eso es lo que ocurre. Un inversionista francés, por solo poner un ejemplo, firma un contrato con el Estado ecuatoriano y cuando hay litigios, el árbitro es del Estado ecuatoriano. Entonces, ese inversionista, ese empresario, se va a Colombia, se va a Perú y se va a Chile. Entonces, hay que cambiar estas cosas. Y usted me dirá o podrá decirme, bueno, pero ya en la consulta popular del año pasado se perdió lo del trabajo por horas y arbitraje internacional. Pero es que el país no comienza ni termina con una consulta. No. Se puede reformar esto y el presidente... Se pueden hacer reformas, ¿no? Claro, el presidente Daniel Noboa está invitando a una constituyente o algún camino para reformar la Constitución. Esa es la oportunidad que tenemos de ser racionales. Correcto. Hablemos de la propuesta sobre reforma sobre la jubilación patronal que ha presentado la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Cuál es el alcance y qué posibilidades de que realmente se vaya estableciendo los mecanismos para llegar al debate y a alguna reforma y aprobarlo? ¿Qué mecanismos son los que se tienen previstos? Así es, la ministra Núñez ha planteado, y yo estoy de acuerdo, que se abra un debate por 120 días. Así es, 120, este es un debate. Y yo estoy en este debate porque me interesa el tema, no solamente como exministro, sino como ciudadano, que se reforme algo que es terrible. Una colega suya, Stephanie Spin, me preguntó cuando era ministro en un medio de comunicación televisiva si esto de la jubilación patronal es una especie de despido anticipado. Le dije que sí, es que es un despido anticipado, porque muchos trabajadores cuando están cerca de cumplir 20 años de trabajo en una misma empresa, son desvinculados. No digo que esté bien, pero sucede. Entonces, bueno, dicen los trabajadores que también ya no sería una jubilación patronal si es que el aporte tiene que también salir de los trabajadores. Bueno, los emprendedores ya están pagando el fondo de reserva, Stalin. Fondo de reserva para todos. Y sirve para, por ejemplo, el seguro de cesantía. Aquí tenemos que entender algo con mucha cabeza. La jubilación patronal solo atiende al 3,5% de la población. Y es porque hoy por hoy la juventud ya no busca estabilidad, lo que busca es oportunidad. No busques estabilidad de 20 años en una empresa. Yo le aseguro que casi ningún trabajador que hoy es incorporado en la nómina de una empresa pequeña, mediana o grande, le aseguro que será muy difícil que llegue a los 20 años en una misma empresa, porque la juventud lo que busca es oportunidad. Nadie quiere quedarse 20 años en una misma empresa, y si lo logran, son apenas el 3% ahora. De tal manera que esa jubilación patronal, cuando se habla, y la ministra habla de aportes de ambas partes, hay que pensarlo bien, porque el decir que deja de ser patronal, entonces, ¿qué pasa con el 96,5% que no tendrá jamás ese pago de aporte, claro, de la jubilación patronal? Y además hay otro tema que yo sí quiero mencionarlo. Es diferente la jubilación patronal a la pensión jubilar. La pensión jubilar es aquella del IES, aquella que la logra usted, vamos, el seguro de la jubilación por vejez. Esa pensión jubilar ya la tenemos todos cuando nos jubilamos. La jubilación patronal estuvo diseñada antes de que exista, cuando era la caja del seguro, no sé si usted recuerde. Me acuerdo, sí. Seguro. Entonces, sí. Esta dualidad, estos dos seguros o jubilaciones paralelas, lo único que hacen es beneficiar a muy poquitos en contra de los más. Porque los más... Y no se podría fusionar estas dos figuras que coincidentemente tienen objetivos comunes. Sí, podría hacérselo. Es otra forma de racionalizar el hecho de que
se le quite, y esto es importante decirlo, Stalin, que le quiten el miedo al emprendedor a contratar más gente, que le quiten el miedo al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, a las MIPYMES, porque las grandes como quiera se defienden, pero las pequeñas y medianas tienen miedo a contratar gente en el Ecuador. Yo, desde hace rato, desde que dirigí el Comité Empresarial Ecuatoriano, cuando lo presidí, paro en una farmacia, en una ferretería, en una pequeña panadería, y le pregunto al dueño si le está yendo bien, y me dice, sí, ministro, me está yendo muy bien. ¿Y por qué no apertura una sucursal al sur de Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en La Tacunga? No, ¿cómo voy a aumentar personal? Sí, sí es terriblemente oneroso el tener personal con un código del trabajo caduco. El ministro de Trabajo de Colombia me visitó cuando ministro yo, y me dijo, ministro o colega, ¿cuál es el impuesto más caro que tienen en el Ecuador? Le dije, bueno, hay el impuesto a la serie de divisas, que es un error serio. Existe el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto al valor agregado. Me dijo, no, 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 no. El impuesto más caro que tienen ustedes aquí en el Ecuador es el despido intempestivo. Y es la verdad, es la verdad. Vea, yo he sido empresario. No conozco un solo empresario, Stalin, un solo empresario en el Ecuador que contrate a alguien para votarlo. No conozco, no conozco. Nadie contrata a alguien para votarlo. Pero claro, en el país se vuelve tan onerosa todo este término del Código de Trabajo que los emprendedores tienen temor a contratar. Claro, están atemorizados. Atemorizados. Sí, Entonces, sí. le vuelvo a poner un ejemplo futbolístico. Si un equipo de fútbol va perdiendo 40 partidos seguidos, 40 partidos perdidos consecutivos, ha de cambiar de estrategia. Tiene que cambiar de estrategia, no puede ser posible. Y el Ecuador va perdiendo años, lustros, decenas de años, va perdiendo la generación de empleo porque no se genera empleo. ¿Y por qué no se genera empleo? Por esta regulación o esta normativa tan caduca y porque hay ciertos dirigentes que defendiendo su metro cuadrado no permiten esa modernización. No se trató el proyecto de ley que está allí reposando en el Congreso del Ecuador, debería tratárselo, o cualquier otro proyecto de cualquier otra persona o institución. Bueno, debe de haber muchísimas propuestas Claro, de proyectos de reforma, porque se ha insistido cada vez, cada periodo, cada gobierno se insiste en lo mismo, pero no se logra, no no se se logra, logra generar una reforma. claro, no se logra porque ahí salen las voces de siempre, quieren precarizar el trabajo, no señores, nada es más precario que no tener empleo. Y la palabra flexibilización laboral que se da en todo el mundo, no solo la palabra, sino el hecho cierto de la flexibilización, aquí causa urticaria en aquellos dirigentes que están 30, 40 años en la dirigencia sindical. Es difícil, ¿no? Además que no hay una cultura de diálogo aquí en el país. Así es. Unos a espalda de otros se creen dueños de la verdad. Así Entonces, es. ni siquiera para ajustar los sueldos y salarios, el comité se pone de acuerdo y tiene que asumirlo el Estado como Así forma de es. diálogo. Entonces, Yo fui testigo de eso. partiendo de eso como experiencia, y uno dice, pero ¿por qué una reforma al Código de Trabajo, ¿no? Que debe ser el resultado de un proceso de diálogo, de negociación con todos los sectores involucrados? Es tan difícil en el país lograr sentar en la mesa a todos esos actores Yo y logré lograr consenso. sentarlos, yo logré sentarlos en la mesa a todos. Yo sé que usted hizo un esfuerzo de diálogo permanente sobre esta propuesta. Así es, en la plataforma gubernamental en Quito, en la avenida Amazonas, nos reunimos en el piso 8, en estas mesas de diálogo a las cuales usted hace referencia, y conversamos sobre una reforma profunda al Código Laboral. No se llegó a nada, porque cuando estábamos ya llegando a los acuerdos, decían, lo que quieren es precarizar el trabajo, Claro. lo que quieren es establecer el trabajo por horas, lo que quieren es que existan arbitrajes internacionales que quiebren al país. Pero qué barbaridad. Y resulta que el rato del rato, pocos fuimos los que pusimos el mejor de nuestros esfuerzos, dando o siendo generosos en muchísimos aspectos, porque cuando se negocia algo, hay que ceder también, hay que aprender a ceder. Y nosotros sí cedimos lo que más se Correcto. pudo. Pero claro, nos topábamos con el discurso aquel de no más privatizaciones. ¿Qué privatizaciones? Pues, Así es, todo es ideológico y sectario y hasta dogmático. dogmático. Oiga, para terminar, ¿cree entonces usted que la propuesta de una asamblea constituyente o una reforma a la Constitución es una oportunidad para generar una flexibilización o una propuesta de reforma integral o parcial al Código de Trabajo?
Sí, lo es, porque la Constitución es la madre de de todas las leyes, porque existe está en la famosa pirámide de Kelsen. Pirámide. Primero está la Constitución, luego vienen las leyes, reglamentos, ordenanzas, acuerdos ministeriales. Yo firmé muchos acuerdos ministeriales. Y claro, si reformamos la Constitución, podríamos modernizar no solamente la legislación laboral, la legislación económica, aquello Ah, de las áreas estratégicas que impiden que exista totalmente. inversión extranjera en el Ecuador, que no vengan los inversionistas al país. Mire, el Ecuador capta, creo que 240 millones de dólares en inversión extranjera, 240. Perú, con 5 presidentes presos y un suicidado, captan 11.000 millones de dólares, porque tienen institucionalidad, que Fortaleza institucional. Sí. los peruanos. Colombia capta 13.000 millones de dólares, Chile 19.000 millones de dólares. El Ecuador nos llega a un cuarto del millón de dólares, del billón, por así decirlo, 240 millones de dólares apenas. ¿Y por qué hablo yo y hago hincapié en la inversión, Stalin? Porque la inversión, conjuntamente con una normativa laboral moderna, hace que se generen nuevos empleos, nuevos emprendimientos, nuevas plazas de trabajo. Y claro, nosotros somos como una especie de columpio o tobogán. A veces baja el desempleo, sube el empleo, viene un exitosísimo proceso de vacunación del presidente Lazo y mejora la situación de empleo, pero vienen los apagones y bajan, o viene el terremoto, o viene la pandemia. En fin, en ese columpio, las cifras siempre están fluctuando. Parece un verdadero tobogán, un columpio, pero no podemos salir de aquello de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y hay algunos que impiden lo que se hizo y se ha hecho pues en todos los Muy países bien. circundantes al Ecuador, menos Venezuela, por supuesto, que han generado miles de plazas de trabajo y empleo. Termino con esto. Recordará usted que cuando hubo esa persecución al emprendedor, muchas empresas se fueron al Perú, muchísimas se fueron Sí, al Perú, y así así fue. se generó empleo. Pero nosotros torpemente prohibimos el trabajo por horas, torpemente establecemos la prohibición de árbitros imparciales y torpemente tenemos el mismo código del trabajo con 4 parches desde 1938. Es fundamental, para terminar, que las reformas al Código de Trabajo promuevan inclusión, la igualdad y la justicia laboral y que contribuyan al desarrollo productivo y sostenible del país. Esto requiere un gran diálogo nacional, un acuerdo nacional. Yo creo que todos los actores, todas las sensibilidades económicas, sociales, políticas, productivas, tienen que mirar o tener un horizonte claro, conjunto, ¿no? Que el diálogo, los acuerdos son trascendentes y fundamentales para insertar un código laboral a la dinámica del desarrollo productivo que hoy nos plantea otros desafíos en la relación laboral, diferente a lo que ocurrió en el siglo XIX al XX, en el desarrollo